Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial. No olvides dejarme tu like, tu comentario y de compartir. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial. Como han podido ver en el primer tutorial, la explicación la realizo con otro hilo y también de doble hebra. Aquí les explico cuál es el motivo. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan de esta vaquita? La hice en dos versiones. La primera versión fue en una sola hebra, así como este unicornio, y en la segunda versión en doble hebra. Y el tutorial lo grabé en doble hebra. Y como el tutorial de la vaquita y este unicornio es igual, sobre todo en la cabeza, el cuerpo, el hocico y las patas son exactamente igual, entonces decidí usar ese mismo tutorial que ya estaba grabado. Entonces solamente grabé los elementos nuevos, como por ejemplo la oreja, el cuerno, las rosas, la melena, sus alas, todo el corazón, ¿no? Todos los elementos nuevos. Por eso es que me han estado preguntando por qué usa doble hebra. También pueden usar doble hebra, pero tiene sus pros y su contra. Cuando usamos de una sola hebra, nos queda más pequeño. Hasta la cabeza tiene 13 centímetros de alto, pero la textura queda más suave. ¿Y qué pasa cuando usamos en doble hebra? El tamaño nos resulta de 19.5 centímetros hasta la cabeza, pero queda un poco tosco. Eso va a depender también de acuerdo al gusto de cada una, porque yo veo que sí queda bonito. Entonces, si van a usar doble hebra, van a usar un crochet de 3.5 milímetros. Pero si me estaban preguntando entonces cómo es que tejí este unicornio, lo tejí con una sola hebra, como pueden visualizar. Es solo una hebra. Ahora sí, continuamos con la explicación de la segunda parte. Si tienen alguna pregunta, escriban para poder responder en el tercer video, que es la última parte. Ahora vamos a tejer el hocico. Vamos a hacer primero un nudo deslizado. A continuación tejemos 12 cadenas. Tres, 4, 5, 6, hasta tener 12. Después de tejer las 12 cadenas, vamos a tejer 10 puntos bajos. Nos dirigimos a la penúltima cadena. 1. Vamos a ubicar el marcador. Un punto en cada cadena. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta cadena que nos queda vamos a tejer 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Y vamos a girar. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, del mismo modo un punto en cada cadena. 3, 4, 7, 8, 9. Y en esta última parte vamos a hacer un aumento. 1 y en ese mismo lugar otro punto. Debemos tener en total 24 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 2. Donde está el marcador vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer 1, ubicamos el marcador y en ese mismo lugar tejemos otro punto bajo. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos, un punto en cada punto. 2, 3, hasta tener 9. Ya tejí 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Uno, 2, 3. Hemos realizado 3 aumentos. Ahora tejemos 9 puntos bajos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, de esa manera, un punto en cada punto. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Uno, y 2. Al final de esta vuelta nos deben quedar 30 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta número 3. Retiramos el marcador, vamos a tejer un punto bajo. Ubicamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. A continuación tejemos 10 puntos bajos. 2, 3, un punto en cada punto. Después de los 10 puntos bajos vamos a tejer un aumento. Luego en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento. En el siguiente punto
un punto bajo. Luego en el que sigue un aumento. A continuación vamos a tejer 10 puntos bajos. Un punto en cada punto. 1, 2, 3, hasta tener 10. Después de los 10 puntos vamos a tejer un aumento. 1. En el siguiente punto tejemos un punto bajo. Y en el que sigue un aumento. Al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Desde la vuelta 4 hasta la 7 tejemos esos 36 puntos bajos. Y cuando lleguemos a la parte final vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos dirigimos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado y una cadena para asegurar. Luego vamos a cortar dejando una hebra larga para coser. En mi caso, como tengo este nudo, voy a cortar sin dejar hebra larga, pero para coser voy a añadir hilo. Ahora vamos a tejer las patas. Vamos a empezar por las patas delanteras, o en este caso los vamos a llamar brazos. Iniciamos entonces con el color mostaza. Primero vamos a hacer un círculo mágico. En él vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, hasta tener 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a jalar esta hebra para cerrar el círculo. Y en esta parte, cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado. Por lo que nos dirigimos al primer punto y realizamos el punto deslizado. Y vamos a subir con una cadena. Ahora en esta segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. En este primer punto tejemos entonces 2 puntos bajos. 1, vamos a ubicar el marcador. Y en ese mismo lugar tejemos otro punto bajo. De esa manera, en total, 8 aumentos. 2 puntos en cada punto. Y al final de esta vuelta número 2 nos deben quedar 16 puntos bajos. Finalizamos la vuelta número 2. Ahora vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto. Subimos con una cadena y esta vez vamos a tejer 16 puntos bajos, pero tomando solo la hebra posterior. Este es el primer punto y tomo solo la hebra posterior. 1, del siguiente también 2.
Cuando cerramos cada vuelta es mucho más fácil reconocer cuál es el primer punto, pero de todas maneras vamos a poner el marcador. De esa manera, solo tomando la hebra posterior. Fíjense, aquí está el punto, esta es la hebra delantera y esta otra la hebra posterior. Un punto en cada punto, 16 puntos. Llegamos al final de esta vuelta. También la vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos con una cadena y en esta cuarta vuelta también vamos a tejer los 16 puntos bajos, pero esta vez tomando ambas hebras. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener 16. Y a este punto número 16 lo vamos a cerrar con el nuevo color. Primero retiramos el marcador. Cerramos con este hilo que es del color del cuerpo. Entonces nos dirigimos ahora al punto número 1 de la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y luego subimos con una cadena. Vamos a cortar este color inicial. Y en esta vuelta vamos a tejer 16 puntos bajos, pero solo tomando la hebra posterior. Y de paso envuelvo estas hebras. Uno, ubicamos el marcador, dejamos estas hebras atrás y seguimos tejiendo en las hebras posteriores. De esa manera hasta tener 16. Estamos en la última parte de la vuelta número 5. Retiramos el marcador, nos dirigimos a ese punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a subir con una cadena. Desde la vuelta 6 hasta la 8 vamos a tejer esos 16 puntos bajos. Un punto en cada punto. En total 3 vueltas. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 9, pero antes vamos a rellenar. En esta vuelta número 9 igual subimos con una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador, 2, y luego hacemos una disminución. Tomamos las hebras delanteras de los 2 siguientes puntos. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 4 veces. Nos quedan 12 puntos. Luego esta vuelta también la vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a terminar de rellenar. Fíjense, no rellenamos tanto y lo que vamos a hacer es cerrar con puntos bajos.
tejemos una cadena, vamos a doblar y nos dirigimos al siguiente punto que conecte con el otro punto que está al frente, y ahí vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser 5 o 6 puntos. La idea es unirlas. Y ahora lo único que hacemos es una cadena y dejamos una hebra larga para coser. Vamos a tejer 2. Ahora vamos a tejer las piernas. Es casi el mismo procedimiento. Nuevamente vamos a hacer un anillo mágico. Esta vez en el anillo vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener 9. Después de tejer los 9 puntos bajos, vamos a jalar esta hebra para cerrar el anillo. Ahora continuamos con la vuelta número 2, y aquí también cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos dirigimos al primer punto y hacemos el punto deslizado. Ahora subimos con una cadena y en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a ubicar el marcador en el primer punto. Al final de esta vuelta nos deben quedar 18 puntos bajos. Entonces cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y subimos con una cadena. En esta tercera vuelta vamos a tejer los 18 puntos bajos, pero tomando solo la hebra posterior. Uno, 2, hasta tener 18. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y en esta vuelta número 4 vamos a tejer los 18 puntos bajos, pero esta vez tomando ambas hebras. Hasta tener en total 18 puntos. Este punto 18 lo cerramos con el nuevo color. Jalamos este color mostaza para ajustar
y nos dirigimos al punto donde está el marcador. Y cerramos con un punto deslizado. Luego subimos con una cadena y vamos a tejer los 18 puntos bajos tomando solo la hebra posterior. Y de paso envolvemos estas hebras. Cortamos el hilo de color mostaza. Aquí vamos a ubicar el marcador y estas hebras ya las dejamos atrás. Y entonces vamos a continuar tejiendo en las hebras posteriores. De esa manera hasta tener 18. Cerramos esta vuelta como todas las vueltas con un punto deslizado. Ahora desde la vuelta 6 hasta la 9 vamos a tejer esos 18 puntos bajos. Ya tejí hasta la vuelta 9. Cada vuelta la he cerrado con un punto deslizado. Igual esta vuelta la cerramos con un punto deslizado. Vamos a rellenar un poco y en esta vuelta número 10 vamos a tejer un punto bajo y luego hacemos una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, un punto bajo y una disminución. Al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Igual esta vuelta también la cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y también vamos a rellenar un poco. Fíjense. Y ahora, al igual que el brazo, lo vamos a cerrar con puntos bajos. En este primer punto y luego el punto del lado contrario. Ya hice 4 puntos. 5. 6. Luego hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga. Listo. Vamos a tejer el cuerno, para lo cual primero hacemos un círculo mágico. En él tejemos 6 puntos bajos. Jalamos esta hebra para cerrar el círculo. Nos dirigimos al primer punto bajo
Y en esta vuelta vamos a tejer los 6 puntos bajos y tejemos en espiral. 1, 2. Continuamos con la vuelta 3. Retiramos el marcador y vamos a tejer un punto bajo. Ubicamos el marcador. En el siguiente punto tejemos un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la repetimos 3 veces y nos deben quedar 9 puntos bajos. En la vuelta 4 tejemos los 9 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta 5, donde vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador. 2 y luego un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la repito 3 veces y me deben quedar 12 puntos bajos. En la vuelta 6 tejemos los 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador. 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces y me deben quedar 15 puntos bajos. En la vuelta 8 tejemos los 15 puntos bajos. Como ya llegamos a la parte final, vamos a cerrar con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Vamos a dejar hebra larga para coser. Vamos a tejer las orejas, para lo cual estoy utilizando el hilo que usé para tejer la cabeza y el cuerpo.
Primero hacemos un círculo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahora jalamos esta hebra para cerrar completamente el círculo. Vamos a tejer en espiral, nos dirigimos al primer punto bajo, tejemos un punto bajo, ubicamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Uno. Y en ese mismo lugar otro punto bajo. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la voy a repetir 3 veces y me deben quedar 9 puntos bajos. En la vuelta 3 tejemos los 9 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, ubicamos el marcador, 2 y en el siguiente punto hacemos un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces y nos deben quedar 12 puntos bajos. En la vuelta 5 tejemos los 12 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, ubicamos el marcador, 2 y 3. Después hacemos un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces y nos deben quedar 15 puntos bajos. Y por último cerramos ya con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Cortamos dejando una hebra larga para coser. Vamos a tejer las melenas, 8 en total, 2 de cada color. Primero lo que vamos a hacer es un nudo deslizado. Listo. A continuación vamos a tejer 36 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esa manera hasta tener en total 36. Ahora vamos a tejer a partir de la penúltima cadena. Vamos a tejer aumentos de medios puntos altos. Entonces vamos a la penúltima cadena y en cada cadena vamos a tejer 2 medios puntos altos. 1 y en ese mismo lugar otro. Vamos a la siguiente cadena y repetimos el mismo procedimiento. Vamos a hacer en total 8 aumentos.
Ya tengo listos los 8 aumentos de medios puntos altos. Ahora vamos a tejer en la siguiente cadena un medio punto alto y en la que sigue un aumento de medio punto alto. Uno y en ese mismo lugar otro. Entonces esta secuencia de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto la voy a repetir en total 7 veces. Ya tejí la secuencia, ahora voy a tejer medios puntos altos, un punto en cada cadena. Voy a tejer 13 medios puntos altos. Uno, de esa manera, un punto en cada cadena. Hasta el final. Cuando llegue a la parte final, cerramos con una cadena y cortamos el hilo sin dejar hebra larga. Ahora vamos a esconder estas hebras. Estas pequeñas hebritas las vamos a pegar aquí atrás y como pueden ver es el revés del tejido. Y listo. Ahora solamente aquí vamos a girar por el lado del revés. Enroscamos de esa manera y ya tenemos el rulito. Vamos a tejer la cola. En total vamos a tejer 4, uno de cada color. Primero vamos a hacer un nudo deslizado. A continuación tejemos 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, de esa manera hasta tener 16. Ahora vamos a tejer aumentos de medios puntos altos. Iniciamos desde la penúltima cadena. Uno y en esa misma cadena otro medio punto alto. Vamos a tejer así hasta el final. Vamos a la siguiente cadena y tejemos 2 medios puntos altos. Uno y en ese mismo lugar otro. De esa manera en cada cadena vamos a tejer 2 medios puntos altos. Como pueden ver, cuando tejemos 2 puntos en cada cadena, queda más ondeado. De esa manera. Y aquí al final solamente cerramos con una cadena y cortamos el hilo sin dejar hebra larga. Y escondemos las hebras.
Vamos a tejer las alas. Voy a usar este crochet de 2 milímetros. Primero hacemos un nudo deslizado. A continuación tejo 18 cadenas. De esa manera hasta tener en total 18 cadenas. Vamos a tejer desde la penúltima cadena y tejemos 4 puntos bajos, un punto en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Después tejemos 10 medios puntos altos, un punto en cada cadena. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener en total 10. Finalmente 3 puntos deslizados, un punto en cada punto. Después de hacer los 3 puntos deslizados, subimos con una cadena y giramos el tejido. En esta segunda vuelta vamos a tejer 3 puntos deslizados, pero solo tomando las hebras posteriores. Después de los 3 puntos deslizados tejemos 10 medios puntos altos, un punto en cada punto, pero recuerden solo tomando la hebra posterior. 1, 2, 3. De esa manera solo tomando la hebra posterior hasta tener 10 medios puntos altos. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos solo tomando la hebra posterior. 1 y 2. Subimos nuevamente con una cadena y giramos el tejido. En esta vuelta 3 también vamos a tejer en las hebras posteriores. Tejemos 2 puntos deslizados. 1, 2. Ahora voy a tejer 9 medios puntos altos, solo tomando la hebra posterior.
Luego voy a tejer un punto bajo y por último 3 puntos deslizados, solo tomando la hebra posterior. Continuamos con la vuelta 4, subimos con una cadena y giramos. Vamos a tejer 3 puntos deslizados, nuevamente tomando solo la hebra posterior. Uno, dos y 3. Tejemos 9 medios puntos altos tomando solo la hebra posterior. En el siguiente punto tejemos un punto bajo. Subimos con una cadena y giramos. En la vuelta 5, nuevamente tomando solo las hebras posteriores, tejemos un punto bajo, luego 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener 7. Luego tejemos 2 puntos bajos tomando las hebras posteriores y finalmente los 3 puntos deslizados. 1, 2, y 3. Subimos con una cadena y giramos. Vamos a tejer 3 puntos deslizados solo tomando las hebras posteriores. 1, 2 y 3. Luego tejemos 2 puntos bajos, luego tejemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos altos. Y por último tejemos un punto bajo. Hacemos una cadena, luego giramos. Vamos a tejer un punto bajo, solo tomando la hebra posterior. Luego vamos a tejer 5 medios puntos altos. 1, 2, hasta tener 5, solo tomando la hebra posterior. Luego tejemos 2 puntos bajos, tomando solo la hebra posterior. 1 y 2. Y por último 3 puntos deslizados tomando la hebra posterior.
por último hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Ya está. Vamos a tejer el corazoncito 2D con este crochet de 2 milímetros. Primero hacemos un círculo mágico. Hacemos 2 cadenas. 1 y 2. Tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Tejemos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Todos los puntos en el círculo mágico. Hacemos una cadena, tejemos un punto alto. Nuevamente una cadena y vamos a tejer en espejo. Tejemos ahora 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas. 1 y 2. Y por último un punto deslizado. Luego una cadena para asegurar y cortamos. Vamos a jalar la otra hebra hasta cerrar completamente el círculo. Estas 2 hebras las llevamos a la parte posterior, al lado del revés del tejido, y cortamos. Y esas hebras las voy a pegar con silicona. Y listo. Estos mismos corazoncitos realizo para poner en estos ganchos que sostienen la tarjeta. Estos ganchos de madera los compré por Marketplace, por Facebook. Y miren, queda muy bonito. Este ganchito tiene 3 centímetros de largo. Vamos a tejer las rosas, para lo cual uso este crochet de 2 milímetros de grosor. Hacemos un nudo deslizado. Y vamos a tejer 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta tener 21. Después de las 21 cadenas voy a tejer 2 cadenas más para subir. Voy a tejer un punto alto en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. En la siguiente cadena voy a hacer un aumento de punto alto.
Esta secuencia la voy a repetir una vez más. Un punto alto solo, luego en la siguiente cadena un aumento de punto alto. Luego en la siguiente cadena un punto alto. Luego hago 2 cadenas. En la siguiente cadena un punto deslizado. Nuevamente 2 cadenas. En la siguiente cadena tejo un punto alto. En la que sigue un aumento de punto alto. Nuevamente en la siguiente cadena un punto alto. En la cadena que sigue un aumento. Un aumento de punto alto. En la cadena que sigue un punto alto. Tejo 2 cadenas. En la siguiente cadena un punto deslizado. Luego 2 cadenas. En la cadena que sigue tejo un punto alto. En la que sigue un aumento de punto alto. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos, un punto en cada punto. Por último hacemos 2 cadenas y en la última cadena hacemos un punto deslizado. Y una cadena para asegurar. Cortamos el hilo sin dejar hebra larga. Ahora escondemos las hebras. Ahora nos vamos a la parte donde empezamos y solamente vamos a ir enrollando. Y vamos pegando con silicona. Del lado de afuera está el revés del tejido.